Todo comenzó en Milán, 8:30 de la mañana. Un hombre sube las escaleras de su palacio corporativo, vistiendo un traje de $3,000. Es la viva imagen del éxito, el heredero del apellido más prestigioso de Italia en aquellos tiempos. Lo que él no sabe es que alguien ha puesto precio a su destino. No es un accidente de negocios, es el capítulo final de una guerra familiar que duró décadas. Ese hombre es Maurizio Gucci, y la persona que planeó este oscuro desenlace fue la misma que una vez prometió amarlo para siempre. ¡Increíble! Esto no es una pasarela de moda, es un laberinto de traiciones. Prepárense, que el precio de este apellido se pagó muy caro. Bienvenidos a la caída de un imperio de $10,000 millones. Todo comenzó con un joven llamado Guccio Gucci, que trabajaba como botones en un hotel de Londres. Mientras cargaba las maletas de los hombres más ricos del mundo, se hizo una promesa a sí mismo. Su nombre no serviría a los ricos, él sería el dueño del lujo. En 1921 abrió su primera tienda en Florencia, pero la bendición de su éxito también fue su maldición. Guccio tuvo varios hijos, y en lugar de enseñarles a trabajar juntos, los dejó competir por sus favores. De botones a dueño del imperio, una historia inspiradora, si no fuera porque sus hijos estaban a punto de convertir el sueño en toda una pesadilla. Tras la muerte del fundador, sus hijos Aldo y Rodolfo se dividieron la empresa. La marca facturaba $500 millones anuales, pero el odio familiar era el único accesorio que nunca pasaba de moda. El drama escaló con Paolo, el hijo de Aldo. Paolo quería su propia línea de ropa, pero su padre se lo prohibió. La tensión fue tal que en una junta directiva los teléfonos volaron y hubo agresiones físicas. Paolo decidió destruir a su propio padre. Entregó pruebas al gobierno de Estados Unidos, demostrando que Aldo no había pagado $7 millones en impuestos. Junta de negocios o pelea de campeonato. En esta familia los contratos se firman con moretones. Aldo Gucci fue enviado a prisión a los 81 años por culpa de su propio hijo. El imperio empezó a oler a traición. Pero la pelea no solo era por el dinero, era por el orgullo. Paolo Gucci, el nieto del fundador, quería revolucionar la marca. Él diseñó una colección entera en secreto, usando colores brillantes y materiales modernos, que su padre Aldo consideraba una ofensa al legado familiar. Cuando Paolo intentó lanzar su propia línea usando el nombre de Gucci, su padre lo demandó y mandó a la policía a cerrar todas sus fábricas. Imaginen eso, un padre usando todo el poder de la ley para destruir el sueño de su propio hijo. Fue esta humillación la que llevó a Paolo a convertirse en el informante del gobierno. No lo hizo por justicia, lo hizo por venganza. Vaya cena de Navidad debieron tener este año. Con esos parientes mejor quedarse solo, ¿no? Mientras los hermanos y primos se despedazaban, un nuevo personaje entró en escena. Su nombre era Patrizia Reggiani, una joven ambiciosa, hermosa y con un gusto impecable por lo caro. Cuando conoció a Maurizio Gucci en una fiesta, el flechazo fue inmediato. Pero había un problema. Rodolfo, el padre de Mauricio, sospechaba de ella. Le advirtió a su hijo que Patricia era una cazafortunas, que solo buscaba el apellido. Mauricio no escuchó y se casó con ella en 1972. Dicen que el amor es ciego, pero en el caso de Patricia parece que tenía muy buen ojo para los diamantes. Durante años fueron la pareja de oro en Italia. Gastaban fortunas en fiestas y viajes, y Patricia se ganó el apodo de Lady Gucci. Pero bajo esa fachada de seda, ella estaba empezando a mover los hilos de Mauricio para que él se quedara con todo el poder de la empresa. Con la muerte de su padre y su tío Aldo en prisión, Mauricio finalmente tomó el control total, impulsado por Patricia. Pero el sueño se volvió pesadilla. Mauricio gastaba dinero que no tenía, jets privados y oficinas con mármol de $1 millón, mientras la empresa perdía $20 millones al año. Maurizio Gucci no solo gastaba en la empresa, gastaba en su propia fantasía. Compró un velero histórico llamado el Creole, de 65 metros de largo, y gastó $5 millones solo en restaurarlo, para que fuera el más lujoso del mundo. Mientras sus empleados no sabían si la empresa llegaría a fin de mes, él compraba departamentos de lujo en Nueva York y Londres, cada uno decorado con obras de arte que costaban cientos de miles de dólares. Estaba convencido que si se veía como un ganador, el mercado lo trataría igual. Pero los bancos no compran apariencias, y la deuda de Gucci subía a un ritmo de $40,000 cada hora. $40,000 por hora. Yo con eso me compro croquetas para 3 vidas. Este hombre no tenía frenos. La presión fue demasiada. Mauricio empezó a ver a Patricia no como su apoyo, sino como una carga que lo asfixiaba. En 1985 empacó una maleta, le dijo que iba de viaje de negocios y jamás regresó a casa. Gastar como rey cuando tus ingresos son de plebeyo y luego irte de casa, esto se está poniendo peor que una telenovela.
Mauricio vendió sus acciones por $120 millones. Para Patricia, vender el apellido era el pecado final. Prefiero llorar en un Rolls Royce que ser feliz en una bicicleta, decía ella, mientras veía cómo su ex esposo planeaba casarse con otra mujer. Consumida por el odio, Patricia contrató a un sicario por $370,000. El 27 de marzo de 1995, el último heredero cayó en los escalones de su oficina en Milán. El chistecito le salió en 18 años de cárcel, un negocio bastante malo, diría yo. Pero el odio de Patricia no era solo por el dinero perdido. Mauricio habría rehecho su vida con Paola Franchi, una diseñadora de interiores. Patricia estaba aterrorizada por una sola cosa. Si Mauricio se casaba de nuevo, su pensión de $800,000 anuales se reduciría a la mitad. Y no solo eso, si tenían hijos, sus propias hijas perderían parte de la herencia. Patricia no veía un asesinato, ella veía una operación financiera para proteger su patrimonio. Estaba tan fuera de la realidad que el día que detuvieron al sicario, ella se quejó porque él le estaba pidiendo más dinero de lo acordado inicialmente. Para entender la desesperación de Patricia hay que entender cómo vivía. No era solo el Rolls Royce, ella gastaba $10,000 al mes solo en flores frescas para sus departamentos en Nueva York. Cuando viajaban no alquilaban una habitación, alquilaban pisos enteros en los hoteles más caros del mundo. Tenían un presupuesto de $1 millón anuales solo para ropa y joyas. Por eso, cuando Mauricio le ofreció una pensión de $800,000 al año, ella lo rechazó, diciendo que eso es una miseria y que no le alcanzaba ni para las propinas. Esa desconexión con la realidad fue lo que la llevó a buscar a una vidente y finalmente a contratar al equipo que terminara con la vida de su ex esposo. Hay algo que poca gente sabe. La tragedia de los Gucci no terminó con los disparos en Milán. Tras la venta de la empresa y los juicios, la familia perdió legalmente el derecho a usar su propio apellido. Imaginen la ironía, nacer con el apellido más famoso del mundo de lujo y tener prohibido por un contrato de $120 millones ponerlo en una etiqueta. Los hijos y nietos de Aldo y Rodolfo intentaron lanzar otras marcas, pero fueron demandados por la propia corporación Gucci. Fue una muerte civil. Pasaron de ser los dueños del imperio a ser extraños de su propia casa. Órale, o sea que si yo me apellido Gucci y quiero vender hot dogs, ¿me cae la ley? Eso sí es una buena maldición. Hoy Gucci vale $10,000 millones, pero es una empresa sin familia. La ambición ciega los dejó con las manos vacías y el nombre manchado. Al final, los Gucci ganaron el mundo, pero perdieron su propia alma. Moraleja, que el dinero hace la casa, pero la ambición mal dirigida quema todo el vecindario. Nos vemos en la próxima historia y no olviden suscribirse. Soy Balú.